le vamos a mostrar aquí en la Escuela Cara del Mapo nuestro parque. Este parque que tiene más de 40 años. Pero antes esto no era un parque. Este lugar era un peladero en esta escuela, donde empezaron a hacer huertos. Esta es la historia de este parque, empezaron a hacer huertos. Entonces antiguamente a esto se le llamaba el huerto. Y los profesores por algún motivo dejaron de hacer en los huertos y fue un centro de basura después. Hasta que en el año 92 llegó el profesor Víctor Cabrera y se le ocurrió la genial idea de, con un grupo de chicos que se llamaban los forjadores ambientales, reestructurar este basurero que había, y en esa reestructuración se empezaron a juntar árboles y se empezó a limpiar. Toda la tierra que se sacó de aquí se puso encima de este monte, ¿ya?, para tapar la basura, y este espacio que está aquí lo llamamos el óvalo del conocimiento. Aquí los chicos en realidad hacían de otra forma las clases, era otra la inspiración. Se empezaron a plantar árboles, pero no cualquier árbol. La idea era buscar árboles nativos. Y fue así también que empezamos a introducirnos en la cultura mapuche. Aparte de ver la naturaleza, lo complementamos con la cultura mapuche porque obviamente que los mapuches tienen que ver todo con esta naturaleza, ¿ya? La gente de la tierra. Con los niños hacíamos campamentos escolares que nos quedábamos los viernes y contábamos historias, comíamos en la fogata, historias de terror. Se decía que aquí estaba lleno de duendes, ¿ya? Y pasábamos toda una noche aquí, con profesores, profesoras y con los niños. Esa es la historia de este parquecito. Bueno, es mucho más, pero más o menos esa es la idea. Y yo los voy a invitar ahora para que escuchen a nuestro Lamien, que nos van a contar algunas historias, ¿ya? Y ella es Mónica Cañolet y Alan Paillán. Aquí los dejo con él. Muchas gracias por su bienvenida. Es como agüita con harina, dice también. Exacto. Sí, pues es decir lo mismo. Entonces, ¿somos o no somos? No, pero es que tampoco yo creo que debiese haber un problema. El problema es cuando se hace como el traslado del mapudungún, de los conceptos del mapudungún al castellano. Ahí se produce el problema porque se distorsiona. Entonces, de pronto, no sé, el champurria, un champurria es un mestizo, una persona mestiza, ¿sí? Entonces, claro, si tú lo trasladas a mestizo, ¿sí?, capaz que suene más amable que decir, no sé, un mezclado o agüita con harina, como le dicen a algunas personas, o ahuincao, un montón de a lo mejor calificativos que puede tener el champurria y que no pueden ser también ofensivos para la gente, pero son ofensivos cuando nosotros trasladamos ese concepto al castellano. Entonces yo no tengo problema con el concepto de champurria. El champurria es una palabra más que describe cierta característica de una persona. Yo no tengo problema con eso. No, sí, tal vez internamente no es tanto el problema es hacia afuera, porque finalmente la sociedad mayoritaria le da otra connotación peyorativa, discriminatoria, segregadora, y entonces le damos más argumentos a ellos, que es más útil a ellos que a nosotros mismos. Aunque igual dentro del pueblo mapuche ha existido como una, no sé si diferenciación, pero sí cierto, como catalogar a distintas clases de gente también. Claro, porque es súper importante el origen de uno. Desde ese punto de vista, siempre el saber de dónde vienes, quién eres, por qué estás aquí, cuál es tu... Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y eso dentro de la cultura es súper importante. De hecho, antes era más importante que ahora. Antes los viejos eran súper estrictos con las familias. Una persona no se podía, no sé, casar
con otra persona así como así, pues. No, Sino que había un cuidado más o menos ya de qué familia viene esa persona. ¿Cuál es su...? si el Winca cree que era cuál es llegar y llevarlo a la No, cuestión. pues sí, la cosa es así. No. Los viejos eran súper estrictos con Sí, me eso. tocó ver situaciones de esas. Entonces, claro, si lo vemos desde el punto de vista ahora como de occidental, claro, podemos decir que es una sociedad segregadora, ¿cachai? Entonces ahí, ojo con eso también, porque eso pasa como cuando nosotros empezamos como a calificar o a tratar de entender la cultura mapuche, el pueblo mapuche, en base a pensamiento, a paradigma de Occidente. Claro, lo que pasa es que cuando antiguamente la importancia de quién eras, de dónde venías y por qué eras tú, era por cómo te habías formado como chef. Esa era la importancia fundamental. No como en Occidente, que en Occidente viven del parecer ser. El mapuche era del ser mismo. Entonces ahí es donde la importancia que tiene quién eres. Entonces, claro, no da lo mismo ser de una familia u otra, por el sentido de que, por ejemplo, si alguien había robado, si alguien había hecho algo inadecuado en alguna generación, o un tío o alguien, obviamente esa persona no era bien vista, porque eventualmente podía tener esas mismas malas costumbres. Entonces, desde ese punto de vista, claro que era importante quién eras tú, o quién eres tú. Pero desde ese punto de vista de cómo tu construcción de persona, que esa era la esencia antiguamente. Entonces, cuando los viejos se oponían a matrimonios con ciertas familias, era en relación a ese tipo de cosas. No porque eras pobre, no porque, como si en Occidente se mide que si estudiaste, si no estudiaste, si tienes casa, si tienes auto o no sé cuántos millones de pesos, no. En lo mapuche, si bien era cierto que era importante que la persona fuera trabajadora, y el tener para el mapuche antiguo no era porque era acumulador, sino que era bueno para trabajar y era bueno para producir su tierra, para dedicarse. Eso significaba que trabajaba duro, que llevaba los procesos de la tierra, y por lo tanto era una persona que estaba conectada también, porque manejaba los ciclos y había un conocimiento detrás de esa persona. Entonces a veces se piensa de una manera muy simplista por qué el mapuche era así, porque también se evalúa y se mira desde Occidente. Entonces claramente no es lo mismo. Entonces el problema es que siempre evaluamos, medimos y proyectamos el pensamiento desde lo occidental y no desde lo propio. Y obviamente la persona que no es mapuche, el Winca, obviamente va a evaluar desde su propia visión, desde lo que conoce. Claro, y por eso es tan importante también el asunto de que, claro, para no tener esa distorsión, bueno, ahora mismo estamos hablando en castellano, ya es una distorsión. Exacto, ya es una distorsión. Pero por lo menos tenemos, yo creo que ambos tenemos una vivencia con gente antigua, con gente mayor, muchos ya no están, que a nosotros de cierta forma nos formaron como personas, como chef. Entonces, y nos formaron no a partir de lecciones así como quien va a una escuela, sino que nos enseñaron a partir de las acciones. De cómo una persona se comportaba, cómo vivía su vida. Uno así, dentro de lo mapuche, aprende a partir de la convivencia y a partir del ejemplo. Así es. Entonces ahí nosotros tenemos que ser como observadores también. Por eso se habla mucho de que se dice que ¿cómo se dice esto también? No sé a qué se refiere. Que era una especie como de el mayor. de cuna mapuche que se ponían las mujeres en la espalda. Ah, Cupulwe.
el cupulgue ese. También el cupulgue es como, bueno, tú sabes, pero para quienes no saben, el cupulgue es como, son dos maderas, así en vertical, y van con un cuerito atrás, y van amarrados, van bien sujetos. Entonces sobre ese cuerito se pone al bebé, así el bebé, y se lo amarra, sí, se lo acomoda y se envolvía. Entonces, cuando luego vivía la huevita andaba en el cupulgue todo el rato, y observaba a la madre y a su gente todo lo que hacía. Entonces también era como que ahí también se incuba esta característica de la observación. Así es. Y el mapuche es bien observador. Yo creo que hay mapuche y mapuche, hay otros que son súper... claro, hay otros que son bien como lenguarás, que le dicen, son como bien yempín, son buenos para hablar, pero independiente de eso, el mapuche, todos son observadores. Además que cuando estás en formación, siempre los mayores te dicen que no puedes hablar mucho, porque en el fondo lo que te tienes que dedicar es a observar, a aprender, porque no es tu tiempo todavía de hablar. O sea, antiguamente uno en la mesa no decía nada, porque ¿qué podías decir tú? ¿Qué podías exponer? ¿Qué podías enseñar? ¿Qué podías transmitir? Nada. Solo te tocaba recibir, poner atención a los viejos, porque ellos eran los que sabían, ellos eran los que estaban tratando las cosas importantes, y a ti te tocaba observar. Entonces, y como usted decía, o sea, la construcción del Che es a través de la observación. Pero hay otro elemento importante en la formación de Antigua Mapuche, que es que el respetar los tiempos de cada persona, porque todas las personas aprenden en distintos tiempos, independientemente que puedan tener la misma edad cronológica, pero aprenden de forma diferente, y porque también tienen intereses, y como decían antiguamente, uno tiene que buscar su camino, y cada uno viene a cosas diferentes. Entonces esa persona aprenderá lo que tiene que aprender para cumplir para lo que vino, para lo que existe, para cumplir su cometido en esta tierra. Entonces esa es la otra parte importante del saber, del aprender, de la transmisión del conocimiento. El tener los mayores siempre se fijaban, y todos andábamos, uno era más saltarín, uno era más, correteaba más, uno se dedicaban a ciertas cosas porque tenían una personalidad diferente, y uno cuando niño no lo entendía muy bien. Después con los años uno lo empieza a entender, después de viejo, porque igual la juventud a uno lo hace bastante soberbio, pero ahí uno va aprendiendo que en el fondo los viejos no decían nada, ellos sabían cómo eran las cosas y no te decían. Uno después decantó con los años que todo lo que ellos hacían lo hacían con cierta sabiduría, porque lo demostró el tiempo, y uno lo aprendió después solamente con los recuerdos, porque cuando lo vivió no le dio ese valor, y nunca lo evaluó y lo sopesó de esa manera. Sí. Como volviendo un poco a la cosa de la importancia del escuchar y de prestar atención, y del respeto también hacia la otra persona, hacia la palabra de la otra persona. Está el pentucún, que es una forma más como de conversación dentro de los mapuche. El pentucún es como cuando uno llega a una casa a visitar después de mucho tiempo, entonces va y se presenta
con esa persona, con el dueño de casa, y se presenta y establecen una comunicación así muy extensa, Así es. muy extensa. Entonces yo vi a mi abuelo, a mi lacu, como en eso, como hacer pantucún. Y claro, es como una conversación muy extensa, así. Entonces le van contando todas las cosas, así cómo ha estado, cómo está su familia, un montón así. Entonces pueden estar así horas y horas conversando los chaquechas, son los mayores. Entonces, y el otro escucha nomás, hasta que le toca su turno. Hasta que el otro termina de hablar, ya. Ahí habla el otro. No es como en la educación, no sé, en los mismos colegios, ahora estamos en un colegio, como que los niños así como hacen una pregunta, y todos quieren responder, todos quieren hablar, yo. O de repente uno mismo lo ve también en una conversación cotidiana, cuando uno está hablando y de repente el otro te interrumpe y te corta la idea. Entonces, eso dentro de los mapuches no existe. O si existe una cosa muy más, que demuestra mucho Mala formación. una mala formación, y también es como una falta de respeto. Hablaba con un peñi que hizo un trabajo en 2010 sobre relatos mapuches, entonces hablé con muchos peñi también de distintos territorios. Hablaba con un peñi lafkenche del Budi, y él me contaba también sobre el pentucum, y me decía de que antes hasta de repente un tosido puede ser tomado como una falta de respeto, toser mientras el otro estaba hablando. Entonces eran como súper estrictos en ese protocolo, porque es como un protocolo, una cosa así como, ya yo me presento y hablo extensamente, después te toca a ti, y tampoco es un hablar así como quien habla como tiene inflexiones de voz como distintas, porque terminan así como una cadencia, ponte tú, chaquechou, hace como, así como, y después de más, y lo responde, y así tiene como una musicalidad. Entonces esa es una forma particular del Nutram, que es la conversación mapuche. Es una forma particular dentro de otras formas particulares que tiene el mapuche. Entonces el mapuche como que el mapuche como que cultivó el Nutram, el diálogo lo cultivó así mucho. Por eso no necesitamos escribir la palabra, por lo acuerdo. Antes se hacían grandes Nutram, así grandes Coyactún, que son reuniones muy grandes. Después, bueno, algunos le dicen parlamento, o sea, es una cosa más en castellano, pero en donde los chaqueché hablaban, y días pasaban a los otros días y tomaban acuerdos, ¿sí? Y bueno, también eran sus ceremonias también, porque iba a la par, porque como que el mapuche también tiene eso otro de que también siempre hace su ceremonia primero. Sí, porque sabe que no está solo, y sabe que hay otra fuerza que a nosotros nos sostiene. Entonces también está incorporado a eso, pero siempre así como a partir de esta diálogo, sin apresurarse y a su tiempo. Y también en determinado momento, porque no es que se hiciera un Coyactún en cualquier momento del año, sino que se guiaban y seguían también, porque todavía se sigue haciendo, por los siglos del sol y la luna, los siglos de la naturaleza. Entonces ahí definía más o menos ya, ahora vamos a hacer este Coyactún, o ahora vamos a hacer este Camaricún, o vamos a hacer este Guillatún, en este momento, en esta luna. Entonces era todo un complemento de cosas. Y también con la vía comunitaria, porque al final tampoco era una decisión de una sola familia o de una sola persona, era
como usted mismo decía, del Nutram salía todo, son acuerdos, no son imposiciones, era el sentido común era el que guiaba las cosas también. Entonces, de repente, y sobre todo, y no olvidando jamás la parte espiritual. Entonces, la gente era muy profunda. Los antiguos eran muy profundos en ese sentido. Las cosas que hacían, cuándo las hacían, cómo las hacían, tenía que ver mucho con eso. Entonces, los Nutram, se ha perdido la solemnidad un poco de eso, de los Nutram, por la vida que también hoy nos lleva aceleradamente. Ahora estamos en cuarentena, sí, pues, y estamos tomando mate aquí de esta manera, una nueva manera. Un nuevo estilo de baile. Un nuevo estilo de baile. Cada uno con su mate, tomando mate. Y también porque nos ha hecho detener la vida también. Y reflexionar, y también estar un poco más en familia. Entonces eso también tiene que ser yo sé que mucha gente lo pasa mal, mucha gente está sin trabajo, de repente cuesta parar la olla, pero también es importante sostenerse sobre la familia, cosa que la vida acelerada había obligaba a la gente a dejar de lado, y hoy día yo creo que es una oportunidad de volver a eso, de poder compartir una simple sopaipilla, porque la sopaipilla es algo que es como bastante a diario. Entonces, desde las cosas simples, no complicarse, y vivir desde lo simple, de lo esencial, que recuperar esa forma y hacerlo una fortaleza. Yo creo que eso es lo que hoy día todo este hablar, este conversar que tenemos hoy en día, podemos decir, o sea, por lo menos yo saco esa conclusión, porque que lo veamos como eso, como la oportunidad de estar en familia y de hacer esas cosas que de repente no hacíamos, de sentarnos a la mesa juntos, de compartir, y de hacer, como digo, cosas simples. O sea, una sopaipilla, tal vez no tenemos grandes cosas para compartir, así como estamos ahora tomando nuestro matecito calentito, y que esto nos abriga, y que más necesitamos, no mucho. Claro, es como una oportunidad este tiempo. O sea, como hablábamos delante, como que las crisis tienen implícita una oportunidad, tienen implícita una medicina. Medicina ya en términos, capaz que te resfriaste y claro, tienes una medicina, y ya, por ese lado, sí, pero también medicina en términos como de enseñanza. Ya cuando una situación te deja una enseñanza, eso ya es una medicina. También es medicinal, ¿no? La enseñanza, el aprendizaje también es medicina, es medicinal. Nos hace bien a nosotros. Entonces todas las crisis contienen eso implícito. Entonces, ¿de qué forma nosotros vemos este tiempo como buscamos esa medicina este tiempo? Y vemos, como dices tú, esta oportunidad como de retraerse ya más así como en la ruca con la familia, y compartir más, ¿sí? Y valorar también esa presencia, porque cuando uno está enfermo, de repente está ahí encerrado, y no tenéis la oportunidad de ver a tus seres queridos, a tu familia, y ahí, claro, ahí te dais cuenta de que en definitiva es importante los afectos. Entonces ahí podéis como luego sales y claro, sales ya con otra disposición, así como que le tomas el valor a las relaciones de las personas, y al no ser mal agradecido con esa presencia, porque son presencias que nos va a durar un poco tiempo, ¿no?
Entonces, mientras estemos con esa gente, en esa presencia, con nuestro núcleo familiar, mientras estemos, hay que valorarlo.